Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Técnica del Norte, modalidad virtual. Mi nombre es Carla Gómez, yo soy su docente en el módulo de Sociología. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 2, que tiene que ver con el cambio social, reforma o revolución. Como indicaciones generales, les quiero pedir de favor que tengan sus micrófonos silenciados y que cualquier pregunta o inquietud que tengan, por favor, la realicen a través del foro de dudas e inquietudes y con gusto les voy a responder en este medio. Nuestra agenda para el día de hoy consta de dos temas muy importantes. El primero es el desarrollo del pensamiento sociológico y el segundo es la sociología latinoamericana. Bueno, vamos a dar inicio con el desarrollo del pensamiento sociológico. Vamos a ver acerca de las teorías y los enfoques, ¿no? El pensamiento sociológico inicia principalmente con los cambios sociales que se dieron en Europa, ¿no? Estos cambios sociales que se dieron a partir del siglo XV al siglo XVIII. Es aquí donde Auguste Comte, que era un sociólogo francés bastante importante en ese término, acuña el término sociología en el mundo, ¿no? Aquí es cuando se empiezan a dar las transformaciones sociales de distintos tipos, ¿no? Entre las más importantes están las económicas, las políticas y las sociales. Dentro de las económicas podemos ver que existe un cambio del feudalismo hacia el capitalismo. En el feudalismo la economía se basaba principalmente en la agricultura, en la ganadería, y cualquier intercambio que se realice tenía que ser a través de, como digo, un intercambio o un trueque. A diferencia del capitalismo, donde ya el comercio se vuelve de forma libre y también se masifica la producción y el consumo, lo que a su vez da lugar a que se amplíen los puestos de trabajo y se utilice un tipo de esquema salarial. Dentro de las políticas, de las transformaciones políticas, hay una diferencia entre el Estado-Nación, se realiza esto, ¿no? Es aquí donde empiezan a surgir los lineamientos geográficos de los diferentes países. Y en cuanto al aspecto social, es cuando se crea la burguesía y el proletariado. La burguesía principalmente eran las clases sociales altas, las clases sociales más acomodadas, ¿no? Alguna característica de la burguesía es que esta no tenía, los trabajos que realizaban no tenían una mano de obra de fuerza, no eran más intelectuales, a comparación con el proletariado, quienes sí prácticamente trabajaban para la burguesía y eran la clase social más baja de ese tiempo, ¿no? Vamos a pasar a ver la teoría clásica. Dentro de la teoría clásica existen tres exponentes bastante importantes, ¿no? En este tiempo está Auguste Comte, que era el francés que les acabo de explicar, también está Émile Durkheim y Talcott Parsons. Auguste Comte se basaba principalmente, su ideología tenía que ver con las leyes que rijan a la sociedad, ¿no? Él decía que así como se pueden descubrir leyes que rijan a la naturaleza, también es necesario establecer leyes para la sociedad. Tenemos también a Émile Durkheim, que él en cambio tenía una ideología un poco diferente a la de Comte. Él creía que la sociedad se basa en base a las condiciones sociales de cada persona, ¿no? Que cada persona actúa dependiendo de su clase social. Y finalmente tenemos a Talcott Parsons, que él en cambio creía que los roles sociales son algo bastante importante en la sociedad, ¿no? Que cada persona tiene que actuar dependiendo de su rol social, y este rol social se le da dependiendo de su clase social, ¿no? Y hay que tener bastante ojo, porque Auguste Comte tiene que ver con las leyes, todo se enfoca en las leyes. Durkheim tiene que ver con los hechos sociales, con las conductas, con el comportamiento de las personas, y finalmente Parsons tiene que ver netamente con los roles sociales. Vamos a pasar a ver qué es lo que estudia la sociología. Aquí podemos observar que existen 5 aspectos que estudia la sociología, ¿no? Que son bastante importantes. El primero es la estructura social. La estructura social se basa, está enfocada prácticamente a la estabilidad de los elementos y a la complejidad que tengan los mismos, ¿no? Porque todas las sociedades son diferentes, unas son más complejas que otras, ¿no? Dependiendo del tamaño y de diferentes características. El segundo aspecto que estudia la sociología son los grupos sociales y la naturaleza de ellos, ¿no? Las diferentes características que tengan los grupos sociales. El tercer aspecto que estudia es la familia, desde la procreación de los hijos hasta finalmente la economía que tenga esa familia, ¿no? Todo esto estudia la sociología. En cuarto lugar tenemos las clases sociales, con las diferentes diferenciaciones de poder, de riqueza, de prestigio que tengan estas clases, ¿no?
Y finalmente tenemos que estudiar los roles sociales. Los roles sociales son las pautas de actuación que tienen las diferentes personas dentro de la sociedad, ¿no? Cómo deben comportarse, y todo esto va diferenciado con el rol de cada uno que tenemos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de la teoría funcionalista. La teoría funcionalista está prácticamente compuesta o separada por dos partes, ¿no? El funcionalismo y el funcionalismo estructural. El funcionalismo principalmente es la concepción de la sociedad como un sistema compuesto donde cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. Aquí en el funcionalismo también se dice que todas las personas nacemos asociales, completamente asociales, pero que con el paso del tiempo nos vamos educando para poder vivir en sociedad, para convivir armónicamente en sociedad. El funcionalismo estructural es bastante parecido al funcionalismo. De hecho, también nos habla de que todas las personas tenemos nuestras funciones en la sociedad. Sin embargo, la diferencia aquí es que nos dice que necesita haber una estructura, necesita haber un orden social, ¿no? Que si bien tenemos las funciones, tenemos que tener esas funciones en base al rol que cumplimos dentro de la sociedad. Ahora vamos a pasar a ver la teoría de la acción social. La teoría de la acción social tiene como principal exponente a Max Weber. Max Weber nos dice que la acción debe tener un sentido de orientación a los otros, ¿no? Que debemos tener en cuenta no solamente a la persona como individuo dentro de la sociedad, sino que los actos de esa persona, cómo van con el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, él nos dice que existen tres tipos de acciones sociales: una racional, una tradicional y una afectiva. Dentro de la acción racional tenemos que puede ser con arreglo a fines o con arreglo a valores. La que es con arreglo a fines son acciones que tienen una finalidad, que tienen un medio y que pueden llegar a tener consecuencias. La racional con arreglo a valores, por el contrario, está determinada por las creencias, los valores, ya sean éticos, morales o religiosos, de cada persona, ¿no? También tenemos la acción tradicional, que está completamente arraigada a las costumbres de la persona, no tiene mucho que ver con la cultura de la persona. Y la de carácter afectivo, que está completamente ligada a las emociones y a los estados sentimentales de las personas. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente tema que teníamos en nuestra agenda, que es la sociología latinoamericana. La sociología latinoamericana, el pensamiento de esta sociología latinoamericana se da principalmente porque se nota que existe una diferencia entre la sociología de Europa versus la sociología de América Latina, ¿no? Principalmente se da esto porque, bueno, dicen los exponentes del tema que en América Latina existía una población con diferentes características de la población de Europa. Aquí había una población mulata y mestiza, a diferencia de la de allá, ¿no? Y también nos dice que aquí en América Latina se notó que existe un retraso en la parte social, en la parte económica, en la parte política, inclusive en la parte cultural. Es por eso que se crea esta corriente de ideología que se denomina arielismo. El arielismo toma su nombre gracias a un escrito de José Enrique Rodó. Este escrito se llamaba Ariel, fue publicado en el año de 1900. Y una característica principal de este arielismo es que nos dice que habla bastante sobre la voluntad, sobre el idealismo y el espiritualismo, que eran conceptos que en ese momento no se tomaban en cuenta con respecto a la sociología, ¿no? Porque solamente se hablaba de la sociología en un tono político y económico. No se topaban temas como de voluntad, de emociones, de sentimientos, nada de eso. Entonces aquí este arialismo está principalmente dedicado o dirigido a la juventud, ¿no? A los jóvenes latinoamericanos. Lo que quiere transmitir con esto es que si bien debería valorarse el pasado, la historia, también es necesario tener una nueva mirada hacia el futuro, tener una nueva perspectiva sobre la sociología, ¿no? Como les comentaba, con este carácter de idealismo, de espiritualidad y de voluntad. El siguiente pensamiento social es el del sociólogo José Martí. José Martí era un cubano, ¿no? Él luchó bastante por la independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico. Él creía que Latinoamérica era un lugar donde todas las personas podíamos vivir en paz, podríamos compartir, era como que tenía la idea de esta unión de pueblos latinoamericanos, ¿no? Él también propone algo que se llama la paz equitativa, que decía que si todos contribuimos, todos podemos llegar a vivir en paz. También creía que el ser humano, el hombre en sí, era la forma más perfecta de vida de la creación,
ya que tiene 3 características indispensables, que son la razón, la sensibilidad y la voluntad, y que conjuntamente con estas características el hombre podía llegar al fin máximo, que era ser libre, libertad. El ideal social de José Martí prácticamente es el sentido de servicio, es el desinterés, es el amor, no tienen otro concepto con respecto a la sociología, como les acabo de explicar, como el autor anterior, ¿no? A continuación tenemos la sociología científica. Aquí el principal exponente es Gino Germán. Gino Germani es argentino y sus escritos también fueron bastante relevantes tanto a nivel académico como a nivel cultural. Es conocido como el padre del modernismo. Y algo interesante aquí es que Gino Germani decía que la sociología no debía ser una disciplina especulativa y filosófica, sino que debería ser tratada con un carácter científico. Lo que quiere decir es que todos los hechos, todos los fines de la sociología deberían ser o pasar por un proceso de verificación para que logres tener ese aspecto científico, ¿no? Algo que recalca él también es que en la sociología mundial también tiene 2 fases, una fase empírica que se encuentra unida a una etapa teórica, ¿no? Gino Germani también es el que nos habla acerca de la teoría de la modernización. Y la teoría de la modernización nos dice que puede darse la consistencia de distintos sistemas de estratificación, ¿no? Es una transformación de sociedades tradicionales a sociedades un poco más modernas, ¿no? Aquí es donde puede haber una transformación en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto político. Bueno, dentro de esta estructura moderna hay 4 etapas súper importantes. La primera es la sociedad tradicional, es cómo se encuentra la sociedad actualmente antes de pasar a este estado de modernización. Luego va por una etapa de derrumbamiento. Luego se produce una sociedad dual, que es cuando ya se derrumba la etapa tradicional y empieza a nacer la nueva. Y finalmente existe una movilización de masas, donde ya todos se acostumbran, que todos toman en cuenta la nueva sociedad, ¿no? La modernización. Bueno, aquí tenemos la teoría de la dependencia, que es una propuesta de Enrique Cardoso y de Enzo Faleto. Esta propuesta se da para intentar explicar la pobreza y el subdesarrollo en los países de tercer mundo versus los países de primer mundo. Aquí es donde entra el concepto de centro-periferia, ¿no? El centro siendo los países de primer mundo, los países desarrollados, y la periferia siendo los países de tercer mundo, los subdesarrollados. Bueno, estos 2 autores en este punto se dan cuenta de que hay una diferencia bastante grande entre estos 2 países, ¿no? En conceptos de comercio, de industrialización y de materias primas, que todos estos aspectos solamente favorecen a los países de primer mundo y no a los países de tercer mundo, ¿no? Lo que ocasiona que en los países subdesarrollados exista una mayor cantidad de pobreza que en el resto de países. Bueno, conjuntamente con esto tenemos la visión crítica de la dependencia, que es, de hecho, un aporte de la teoría Martín Cueva. Él critica fuertemente la teoría de la dependencia de Cardoso, porque dice que faltaba teoría para poder analizar estos temas, ¿no? Él cree que hay otros temas que tenían que haber tenido un poco de énfasis en la teoría de la dependencia, como son las fuerzas productivas, las relaciones de producción y también la lucha de las clases, ¿no? Tenemos también finalmente el pensamiento estructuralista de la CEPAL. La CEPAL son las siglas de la Comisión Económica para América Central y el Caribe. Ojo con esto. La CEPAL tiene 4 objetivos fundamentales, ¿no? El primero es contribuir al desarrollo económico de todos los países de América Latina y del Caribe. También tiene como objetivo el coordinar acciones para promocionarse ellos como CEPAL. También reforzar las relaciones económicas que existen dentro de América Latina, así como con el resto de países del mundo. Y finalmente, promover un desarrollo social con el resto, ¿no? Algunas causas para esto son la industrialización y la materia prima, ¿no? El estructuralismo también, la cooperación económica internacional, el desarrollo económico local y la propiedad de los medios de producción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya servido mi exposición acerca de la unidad 2. Les quiero recordar que por favor cualquier duda que tengan ingresen a la sección de dudas e inquietudes, dejen su duda ahí, con gusto les voy a responder.
También les quiero recordar que tenemos la cartelera en línea donde se comunica la publicación oficial de todo lo que vamos a hacer en el módulo y la cafetería virtual, que es el área social y de interacción, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un lindo día y hasta una próxima ocasión.